Si entraste a este video es porque llegaste a ese punto. ¿Estás cansado de intentar siempre hacer algo, pero sentir que no terminas nada y que siempre algo te está como frenando? Y tranquilo, a todos nos pasó. Para estos casos hay dos tipos de personas. Las personas que quieren hacer siempre algo distinto, que no tienen gustos claros, que no tienen objetivos claros, y las personas que hacen en base a las expectativas que tienen los demás de ellos mismos. Así que para empezar, me gustaría hablar primero del primer grupo. Y para esto hay que hablar del foco y de la obsesión que hay que tener para lograr algo. En cualquier deporte, habilidad, destreza, proyecto, lo que quieras hacer, vas a tener que ponerle cierta cantidad de esfuerzo, cierta cantidad de dedicación, pero más importante, cierta cantidad de foco. Nuestro cerebro no puede hacer más de una cosa a la vez. El famoso multitasking en realidad es un context switching. Lo que hace el cerebro es empezar a hacer una cosa y cuando queremos cambiar a otra, como que para y va a esa otra tarea. Y así constantemente con 2, 3 o las que quieras. Entonces realmente no estás haciendo dos cosas a la vez y aprovechando todo tu potencial, sino lo que estás haciendo es dividiéndote en dos, haciendo que cada tarea sea menos eficiente. Por esto es importante tener foco, hacer pocas cosas, pero hacerlas muy bien. Por ejemplo, para aprender una habilidad, existe la famosa frase de que necesitamos más de 10.000 horas de aprender la misma cosa para volvernos maestros en eso. Esto es así, pero no es tan lineal las 10.000 horas. No es que la primera hora vas a aumentar un 10%. La segunda hora vas a aprender el 20%. Y así sucesivamente hasta llegar al 100%. No. Funciona más como la curva de aprendizaje de la que tanto se habla. Y es una curva, se habla de curva justamente porque es curva. Es como si fuera una logarítmica. Es decir, hay un punto donde sube más y hay un punto donde tiene una asíntota, se va aplanando. Y eso es importante de entender, porque siempre que nosotros hagamos algo, al principio, por ahí sentimos que avanzamos más, y en un momento sentimos que nos estancamos, y que no avanzamos nada, y que de nada sirve, que sigo poniéndole horas a esto, pero no me está sirviendo. Pero en realidad es que estamos entrando a esa meseta, y hay que seguir, y seguir, y seguir, hasta donde nosotros queremos llegar, aunque parezca que no avanzamos. Porque en realidad estamos avanzando, pero a un ritmo mucho más lento del que veníamos antes. Lo mismo puede pasar al revés. Puede ser que las primeras 10, 20, 30 horas que aprendas algo, sientas que no avanzás, que estás en la misma. Hace 30 horas que estás intentando editar y tus videos siguen siendo una mierda, pero es porque tal vez la curva de aprendizaje de la edición es muy pronunciada al principio y las bases y lo básico y lo más core de la edición tardás mucho en aprenderlo, pero una vez que superás eso, ya la curva empieza a ser mucho más empinada y podés realmente sacarle el jugo a todo eso, todas las bases que aprendiste bien. Y la otra cosa, además del foco, es el compromiso, que hay que diferenciarlas. Porque la diferencia del foco y el compromiso, que es que el compromiso es hacerlo, aunque no tengas ganas, hacerlo sin pensar por qué, y hacerlo en un periodo largo de tiempo. Nosotros podemos mantener el foco 2, 3, 4 horas, pero eso al día siguiente hay que hacerlo de vuelta, y al día siguiente de vuelta, y al día siguiente de vuelta, y al día siguiente de vuelta. Y está lloviendo y no tengo ganas, de vuelta. Y me enfermé, de vuelta. Pero tengo que hacer otras cosas hoy, de vuelta. Eso es el compromiso. Cualquier persona exitosa, pongámonos a pensar en cualquier deportista, por ejemplo, Michael Jordan, Kobe Bryant, Lionel Messi, el que quieras. Todos se comprometieron, todos los días entrenaban, se lesionaban y entrenaban lo que podían o intentaban recuperarse más rápido esa lesión. No se ponían excusas. Es ese nivel de compromiso el que hay que tener
para llegar lejos en donde queramos. Esto obviamente, este nivel de compromiso, este nivel de foco, siempre va a depender de qué tan lejos nosotros querramos llegar. No siempre es necesario ser el mejor. No siempre necesitamos ser la estrella, no siempre necesitamos ser el número uno. A veces nos podemos conformar con muchos menos y eso no está mal tampoco. Está bien conformarse con menos y no ser el mejor porque no se trata solo de eso. Pero si queremos mejorar hasta cierto punto, tenemos que mantener el foco y el compromiso hasta ese punto. Y generalmente en este punto es donde, cuando las cosas se ponen complicadas, cuando ya estoy cansado, cuando no quiero hacerlo más porque no veo resultados, entra el ¿por qué estoy haciendo esto? Pongamos un ejemplo muy claro, que es cuando hacemos ejercicio, cuando llevamos nuestro cuerpo al límite, cuando estamos corriendo y no podemos correr más, cuando estamos levantando pesas y no podemos levantar más, sentimos que no tenemos más fuerza. Y en ese momento que tu cuerpo no da más, te decís a vos mismo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me hago esto? Etcétera. Y ahí es donde está la gran diferencia entre las personas que siguen y las que abandonan. Por eso es muy importante tener respuesta antes de que aparezca esa pregunta. No hay que esperar a que aparezca para darle una respuesta, porque cuando apareció ya es tarde. Ya estamos débil mentalmente, físicamente. Y siempre hay algo del cerebro que nos dice, pará, ya está, ¿para qué haces esto? Y nos tira para atrás. Entonces, si nosotros cuando estamos bien respondemos estas preguntas, ya vamos a poder superar esa parte más complicada del proceso mucho más fácil. Esto es de lo que habla Simon Sinek en Empieza por el porqué. Se trata exactamente de eso, que tenemos que empezar el por qué queremos hacer esto. Antes de todo, antes de qué, cómo, etcétera, el por qué. ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué queremos llegar hasta ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Respondiendo esas preguntas, respondiendo el por qué, y realmente tiene que venir de adentro este por qué, porque si lo hacemos así nomás no nos va a servir de nada, va a ser, bueno, está bien, el por qué, bla, bla, bla. Pero cuando llegue el momento de realmente diferenciarnos de los demás, ahí es donde vamos a flaquear, porque no tenemos esa respuesta a esta pregunta tan importante que es ¿por qué estamos haciendo esto? Terminando de hablar del por qué, pasemos al principio y vamos al otro grupo de personas, el que no termina nada porque quiere cumplir las expectativas de los demás todo el tiempo. Este es un gran problema que puede ser inconsciente o consciente. En su mayoría es inconsciente y a veces no es tan fácil de darse cuenta. Por eso es importante volver al por qué y pensar por qué hacemos todo lo que hacemos. Porque ahí nos vamos a dar cuenta de si realmente las respuestas vienen de nosotros o vienen de los demás. Porque la realidad es que nosotros vivimos nuestra vida, no hay nadie más que la viva por nosotros. Entonces, si cumplimos solo las expectativas de los demás, sin cumplir las propias nuestras, no estamos viviendo nuestra vida, estamos viviendo la vida que los demás quieren que vivamos. Entonces, cuando pasa eso, para el otro nunca es suficiente, porque sus expectativas van creciendo de forma que nosotros las vamos cumpliendo. Siempre que nosotros cumplamos la expectativa del otro, el otro va a subir su expectativa sobre nosotros y va a querer que nos superemos. Entonces entramos en un círculo vicioso en el que cumplimos las expectativas del otro, pero nunca nos sentimos ni suficientes con nosotros mismos ni suficientes con los demás, porque tampoco cumplimos sus expectativas que están todo el tiempo cambiando. Entonces, para resolver esto hay que fijar nuestros propios estándares, nuestros propios niveles, tiempos de dedicación, prioridades. Si no empezamos por eso, ¿qué nos queda? Si no tenemos en claro cuáles son nuestros estándares o cuáles son nuestras prioridades, ¿cómo vamos a saber qué hacer o qué queremos siquiera hacer? No podemos con todo, porque no podemos cumplir todas nuestras propias expectativas.
porque no podemos cumplir siempre todas las expectativas de los demás y tampoco deberíamos. No podemos con todo, porque cada cosa que hagamos requiere de foco, requiere de compromiso y requiere de conciencia sobre por qué lo estamos haciendo. Entonces, si nosotros intentamos hacer todo, vamos a terminar haciendo nada. Y la verdad es que no podemos con todo, pero si nos lo proponemos, podemos con lo que realmente importa.